Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus lugares donde tienen su computadora o su iPhone o su elemento con el cual podemos hacer contacto hoy. Ya son las 2 de la tarde con 7 minutos y ya estamos en Noticias Sin Límite. Habrá grito en el Zócalo, dice el secretario de Gobernación. La gente le contesta que tendrá su ceremonia en la Plaza de la Constitución, pero yo le digo, todo el mundo está ya gritando, no solamente en las fiestas, sino también por todas las reformas que se ha tratado de meter en estos tiempos. La gran marcha anunciada para hoy se desarrolla en medio de voces de las reformas. También hablan los sindicalistas, los padres de familia cuyos hijos no han podido iniciar clases. También gritan la gente de los dineros. Las reformas provoca, claro, que se escuchan de los que tienen el más poder y también se escucha a veces su propio silencio. Veremos en este Noticias Sin Límite algo de la reforma, algo sobre el proyecto de presupuesto también de egresos de la Federación, las noticias nacionales, las locales y lo último de los medios electrónicos. Iniciamos. Diputados aprueban la reforma y la pasan al Senado. 383 a favor, 63 en contra, 14 abstenciones. ¿Cómo beneficia a los bancos esta ley? La Cámara de Diputados aprobó que flexibilizar los requisitos a créditos para aumentar los créditos. La reforma financiera aprobada por la Cámara de Diputados prevé que se permita a los deudores que cumplan con sus obligaciones y adquirir a mejores formas los créditos, aunque el gobierno federal lo han hablado de los múltiples beneficios de los usuarios como una baja de intereses y flexibilización para que usted y yo podamos entrar a pedirles dinero. La meta, según el gobierno, es otorgar fácilmente los créditos, pero la parte jurídica dice que hay que celebrar para tener ambos derechos. Pero dice el arraigo, uno de los cambios que se proponen en la reforma financiera es la posibilidad de los deudores de ser arraigados. Ojo, nunca se había visto esto en nuestro país porque nadie podría entrar a la cárcel por deudas, por procesos civiles. Pues ahora sí lo está proponiendo nuestro gobierno. Dice que cuando tengamos un evento de estas características con alguien a quien le debemos, y un juez nos dice, no te vas de Durango y no te vas de la ciudad y nosotros queremos salir, entonces se nos acusa de no hacerle caso a la justicia y entonces nos aplican una ley que nos dice, te voy a meter a la cárcel hasta por 4 años o 3 años y también una multa. El Código Federal Penal dice que a quien desobedezca, el que no se salga del lugar donde se le asigna para llevar un juicio civil, entonces se le aplica una multa y 2 años de prisión. Es el tiempo correcto en el que se manifiesta. Esta medida contradice a la constitución política de nuestro país. En su proceso, en la Cámara de Diputados, el diputado Monreal del Movimiento Ciudadano se pronunció en contra, ya que esto prácticamente favorece a las entidades financieras y no a los que deben, porque imagínese usted, es propietario de una tarjeta para sacar préstamos o para comprar a crédito, le quitan el trabajo, no puede usted pagar, entonces le fijan usted sus bienes, pero si se va, lo pueden meter a la cárcel y ahora sí, solamente ellos son los que aseguran su bienestar. La banca, y vaya que es banca extranjera, ni siquiera es banca de nuestro país. Así las cosas en la reforma, pero que ya se aprobó. Ya todo lo que digamos nosotros, bueno, va al Senado. Ojalá y en el Senado vean cómo se aprietan algunos tornillos, donde en igual de circunstancias salgamos los que pidamos prestado y aquellos que nos prestan. Vale la pena decir en este momento que cuando ahorramos, nos pagan intereses ínfimos, relación con lo que nos cobran cuando pedimos prestado. No es lo mismo los intereses por pagar que los intereses que le pueden pagar a usted por una misma cantidad de dinero.
Así las cosas en los bancos extranjeros. Además, ellos son los que aplican y dictaminan qué intereses nos van a cobrar a usted y a mí si nos atrevemos a adquirir un préstamo. Así las cosas en esta nueva ley que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el día de ayer, la reforma de carácter financiero. Hoy está la reforma hacendaria. Para alborotar más los gritos, vamos a ver el costo de una burocracia que es más cara que en otros países que tienen una mejor economía. ¿Cuánto podría ganar un presidente o unos legisladores? Ya traigo las cuentas. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2014, presentado por el secretario de Hacienda, que ahorita está en el Congreso y le está lloviendo, contempla la remuneración para los servidores públicos con percepciones que a veces llegan hasta los 6 millones de pesos al año, como si fueran futbolistas de la selección mexicana. Según el documento, el presidente Enrique Peña Nieto recibiría 204,825 pesos mensuales, que alcanzarían 3,500,000 al año. Al sumar sus percepciones ordinarias, prestaciones y otros ingresos extraordinarios, para un secretario de Estado como el titular de Hacienda o el de Educación, si a usted le gusta más, tendrán un ingreso mensual de 198,612 pesos, por lo que en 12 meses tendrán 2,300,000 pesos. El 38.5% de la población ocupada en México gana entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, 1,948 pesos mensuales o 3,800 en caso de 2 salarios, según la encuesta nacional de ocupación y empleo al mes de junio. En este país nadie tendría, pues a lo mejor, mucho que renegar si la eficiencia de nuestros servidores públicos fuera equiparable a la altura de sus percepciones salariales, que son en mucho mayores que en otros países que su economía está mejor. Ahora, eso da desigualdad y pobreza en nuestro país. Con estos cambios fiscales que se propone, solo hay un mayor daño a la clase media, que es la que más gasta y consume, consideró la directora del Centro de Análisis Económico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Leticia Armenta, quien destacó que lo que propone el Ejecutivo no es una reforma fiscal, sino una miscelánea que puede profundizar aún más la debilidad económica de nuestro país. El proyecto del presupuesto no promueve el gasto público productivo, solo se considera mayor gasto en la burocracia. Hacienda señala que para este 2014 se busca fortalecer las finanzas públicas, impulsar el crecimiento económico y el bienestar de las familias mexicanas. Y yo creo que, no sé si reír o rezar, como decía Pedro Ferriz. El documento detalla que entre los ramos autónomos del gasto en el Poder Legislativo podría tener un incremento del 7.4% para que ganen más. Los de la Cámara de Senadores, un 4% más va en este proyecto. Los diputados, el aumento sería de 8.9% respecto al 2013, que ganen más y que viajen más nuestros diputados. Al respecto, el Ejecutivo propuso percepciones anuales de 1,49 millones de pesos para un diputado y de 1,98 para un senador. 1 millón, casi 2 millones de pesos. Pero eso no es todo. El servidor público con mayores ingresos anuales sería el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, con 6,340,000 pesos en el año. Un consejero de la Judicatura alcanzaría 4,200,000 en un año. El presidente del IFE, 3,300,000. Así las cosas. Bueno, el del INEGI, 2,400,000 pesos. De verdad es que estamos en la chilla, y con esos gastos, con esos portentados que tenemos como funcionarios, la verdad es que nos va como en feria. Y con estas notas, haciéndonos un poquito agrio el momento, vamos a venirnos a sonreír un poco más para darle la vuelta a la prensa nacional en unos momentos. Por eso te pido un momento de mensajes contacto hoy y regresamos.